Educación Secundaria Montevil de Gijón, concretamente el Departamento de Geografía e Historia. Hace ya varias semanas llevaron a cabo junto a 24 alumnos de cuarto de la ESO un viaje muy especial. Reprodujeron el periplo forzoso de los exiliados republicanos que huyeron de las tropas franquistas para salvar su vida y tuvieron que refugiarse en Francia, el país que les acogió y en el que suspirarían durante mucho tiempo por volver a España, a su país natal. La memoria histórica dicen que nunca estará lo suficientemente agradecida a estos cerca de 400.000 españoles que tuvieron que dejar atrás una vida truncada por la terrible guerra civil. Pero ellos, los alumnos, fueron los verdaderos protagonistas de este viaje y a quienes vamos a dar ahora la palabra. Nuestra compañera Siana Iglesias estuvo con ellos. El 28 de enero de 1939 Barcelona cae en manos de las tropas franquistas y se abre la frontera francesa para permitir la entrada masiva de refugiados españoles que estaban bloqueados a los pies de los Pirineos huyendo del avance franquista para salvar su vida. En unos 10 días, cerca de 400.000 exiliados entrarían en Francia por el paso de Perty, el Vallespir y la Cerdagne. El destino de estos hombres, mujeres, niños y ancianos estará dolorosamente ligado a la creación en Francia a principios del 39 de los primeramente llamados campos de acogida, luego campos de distribución y finalmente campos de concentración. La inesperada actitud del gobierno de Édouard Daladier, el comportamiento de la sociedad francesa por su costado derechista, la inclemencia del duro invierno del 39 y las deficientes infraestructuras de estos campos marcarían de por vida a estos refugiados republicanos. El Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Educación Secundaria Montevil de Gijón realizó recientemente un viaje a Francia junto a 24 alumnos de la ESO para recorrer este viaje hacia el exilio, un periplo que, como nos explica el profesor Juan Carlos Bárcena, cierra un ciclo justo en este año 2009 en el que se cumple el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil. Cierra un camino ya iniciado hace años por parte del Departamento de Historia de aquí del IES Montevil y se cerraba este año conmemorando el 70 aniversario del final de la Guerra Civil y la importancia, un poco relacionado con la memoria histórica, todo el trabajo que hay que hacer la sociedad y nosotros, el sistema educativo, como un miembro más de la sociedad, consideramos que era importante la proyección, la información que podían recibir el alumnado de la historia oral, que es mucho más importante que la historia escrita que aparece en los libros, y el contactar con personas que convivieran de distintas generaciones, con los muchachos y las muchachas que fueron al viaje, para que vieran la historia, no que la leyeran, que la vieran. Y así fue durante este viaje. El momento que todos los alumnos recuerdan con mucha emoción es el encuentro que mantuvieron en la Casa de España de Castres con los exiliados. Allí escucharon sus historias, la mayoría de nostalgia por un país, España, del que tuvieron que marcharse por defender la libertad. Ángela Mayo Acebal es una de las alumnas de cuarto C. Se veía que lo contaban con entusiasmo para que superamos nosotros lo que ellos vivieron y para que no se olvide, porque fue una experiencia muy dura. Que vivieron en muy duras condiciones y fue hace poco, y pensar que hace poco pasó eso, pues sorprende bastante. Y sus historias, como nos explican Patricia González y Franklin Durán, también alumnos de cuarto C, no salen en los libros. En los libros también a veces dan su opinión, cuentan la historia un poco a su opinión, y de esta gente sabes de primera persona que no te están mintiendo, que dicen todo lo que pasó, entonces es importante saberlo. A mí me parece que también es importante porque aparte ellos, esas cosas que vivieron nos las están contando tal y cual como ellas las vivieron, como fue en realidad, porque hay veces que nos las cuentan de una manera más, con unos detalles que no son del todo realistas o no lo pueden ser, pero en cambio ellos nos cuentan la realidad, lo que pasó, lo que vivieron y me parece muy bien que uno se entere en realidad cómo fueron las cosas. Se calcula que se exiliaron aproximadamente unos 450.000 españoles. Cierto que en los 2 primeros años regresaron casi la mitad
y muchos de ellos regresaron directamente. Las promesas que había hecho Franco fueron falsas, no se cumplieron. Desde aquí se emitían mensajes diciendo que aquel que no tuviera delitos de sangre no tenía nada que temer en el régimen de Franco. El hecho es que muchos de los que regresaron directamente a la cárcel. José Luis Iglesias Fernández es catedrático de Historia y uno de los impulsores de este viaje en el Instituto Montevil. La llegada de los exiliados a la playa de Castres fue uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan, ciudad en la que, por cierto, se acuerda muy bien de los combatientes asturianos, fueron los que la liberaron. Y lo importante de Castres es que esta ciudad fue liberada por asturianos, asturianos de la cuenca, y que hay un museo de Goya. Un museo en esta ciudad, es curioso también, es una historia larga, que también lo visitamos. Hay un museo de Goya, y en ese museo de Goya, a la entrada, hay unas vitrinas, y en esas vitrinas hay unas fotos de los miembros de la Resistencia desfilando a la entrada de la liberación de Castres, porque Castres, como toda Francia, estaba ocupada por los alemanes, y allí había una jefatura militar alemana. Entonces Castres es liberado por españoles. Yo estoy seguro que en esas fotos, cuando desfilan muchos que están entrando la resistencia en Castres, muchos, si no la mayoría, son asturianos. Adriana García, alumna de cuarto D, relata cómo fue esa llegada a Castres y se pregunta cómo es posible que la lucha por el poder impidiera tener un poco de humanidad con estas gentes cuyo único delito, nos cuenta, fue luchar por la libertad. Pues me daba pena y no sé, yo no lo veo normal que traten así a la gente por tu manera de pensar. Debería haber libertad de expresión. Pero la libertad tardaría años en llegar a España y el exilio se acabaría convirtiendo en su nueva vida. Aún así, para muchos, los defensores de la memoria histórica en este país, su lucha no caería en balde. Nuestras vidas están rotas porque nosotros tenemos aquí a nuestros hijos, tenemos aquí a nuestros nietos y vamos y venimos. Nuestra vida está hecha en dos países, ¿no? Y esa es la vertiente humana, la vertiente más que la política, la vertiente humana. Y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a ese país que les dio la oportunidad que la España de Franco les negó. ¿Y qué dicen los alumnos de la memoria histórica? Pues bien, con la cercanía de los testimonios que escucharon en este viaje, dicen que les han hecho reflexionar y para todos y cada uno de ellos lo importante, argumentan, es saber lo que ocurrió, conocer el pasado, analizarlo en el presente y sobre todo para que la barbarie, el terror y la miseria de una guerra como la que se vivió en este país nunca se vuelva a repetir. Nos lo explican Ángela Mayou y Patricia González. Sí, yo creo que es muy importante porque todo esto, nosotros vivimos bien gracias a lo que vivieron ellos, entonces no podemos olvidar lo que hicieron por nosotros. Sí, porque es importante recordar todo lo que ha pasado antes, porque desde luego el presente también forma parte del pasado, entonces es importante saber lo que pasó. Emocionante, pedagógico y sobre todo de encuentro entre varias generaciones. Para Juan Carlos Bárcena, las conclusiones de este viaje son muy positivas. Por un lado, la conclusión emocional de ver cómo la historia que nos puede llegar a la cabeza, pero en algunas ocasiones como esta nos llega al corazón, nos llega a los sentimientos, y por otro lado el demostrar cómo la juventud que tenemos, muchas veces criticada, muchas veces dejada como que no tienen intereses, que no son gente implicada, pues demuestran que son personas que están atentas, que son personas receptoras de la información y que son personas implicadas y con una sensibilidad mucho mayor que los adultos a veces podemos imaginar que tienen, ¿no? Por el triunfo de la Confederación, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. ¿Pero qué ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? La vida de los exiliados cambiaría y el gobierno francés sí reconocería su lucha, pero eso sí, dividió los corazones de miles de españoles que al día de hoy todavía siguen recordando entre lágrimas su marcha de España, el país que el régimen de Franco les negó y al que tardarían mucho tiempo en poder regresar. Porque esa oportunidad se la dio Francia, no el gobierno que había en Francia entonces, sí el gobierno que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la Francia democrática que surge después de la Segunda Guerra Mundial reconoció incluso
la aportación que en la lucha por la libertad de Francia hicieron estos españoles y demostraron que eran gente de respeto, que eran gente de bien, que allí pudieron rehacer sus vidas, que hoy algunos de ellos a mí me lo dijeron, dice, ahora ya vamos a España, no como cuando Franco que no podíamos ir, pero nuestras vidas están rotas, porque nosotros tenemos aquí a nuestros hijos, tenemos aquí a nuestros nietos, y vamos y venimos, nuestra vida está hecha en dos países, ¿no? Y esa es la vertiente humana, la vertiente más que la política, la vertiente humana. Y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a ese país que les dio la oportunidad que la España de Franco les negó a toda esa gente. Demostrar que eran gente buena, que eran gente de bien, que lo que querían era vivir, desarrollar su vida, sus familias, eso sí, en libertad, que era lo que aquí faltaba. Si te va el rock con aire tradicional.